Ecuador conmigo, un país que nos acompaña aquí y en todas partes. Las consecuencias de las migraciones violentas son alarmantes, incluso siglos después de que pasan. Recordemos, por ejemplo, que en el proceso de colonización de nuestra América, el africano fue arrancado de su lugar de origen, obligado a esclavizarse y, lo que es peor, no pudo reconstruir su sistema familiar, su idea de gobierno, ni siquiera hablar su propio idioma. Reconocimiento, desarrollo, justicia. Esos son los preceptos del decenio afro, que nos invita a reencontrarnos por todo el planeta con una etnia con la que tenemos más semejanzas que diferencias. ¿Cómo viven hoy nuestros afroecuatorianos? Bienvenidos a Ecuador conmigo. Los evidentes cambios en nuestra política exterior muestran que Ecuador es un actor importante en la nueva geopolítica mundial. Además, hoy tenemos la voluntad y la capacidad para acompañar legal y humanamente a nuestros migrantes. Y lo más importante, que ellos saben que pueden contar con nosotros. Cada semana les mostraremos cómo la Cancillería del Ecuador trabaja para potenciar los valores de su gente y mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestros sueños y esperanzas. Ahora un adelanto del especial que hemos preparado para hoy. 4 siglos de esclavitud. ¿Quiénes construían los puertos? ¿Quiénes construían las carreteras? Eran los esclavos. Un pueblo de cultura, tradiciones e historia. Y eso te permite ir generando desde la política pública erradicación del racismo y discriminación. Hoy quedan atrás la discriminación, la injusticia y el maltrato. Porque a mí me gusta cuando estoy cantando, que bailen, ahí estoy contenta. ¿De qué se trata el decenio afro? Además, Nuestros hermanos afroecuatorianos contribuyen a la economía del país desde el cultivo hasta la comercialización de productos de primera calidad. Y como afro también aprender a vender nuestro cacao a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Quién tiene el mejor cacao del mundo? Es Esmeralda. Emprendedores que buscan mejorar su economía y desarrollar sistemas organizativos justos, primero para los suyos. La gente se va dando cuenta que organizados son mejor, organizados conseguimos muchas cosas y entonces la gente se va sumando a la asociación y se va sumando a organizarse. En este informe especial de Ecuador conmigo hablaremos de un tema apasionante, los afrodescendientes en el mundo. Conoceremos la historia de la esclavización de los africanos durante 4 siglos y cómo con entereza, fuerza y alegría ahora ocupan importantes lugares dentro de las sociedades mundiales. Sin embargo, ¿es suficiente lo hecho hasta ahora para reducir la desigualdad con el pueblo negro? Desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre del 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. 10 años para que los líderes internacionales implementen políticas de reconocimiento, justicia y desarrollo con la población afro. A continuación veamos lo que significa el decenio afro en el Ecuador y el mundo. Discriminar. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Uno de los hechos más vergonzosos de la historia humana inició a mediados del siglo XV y es la trata transatlántica de africanos para ser esclavizados en Europa y posteriormente en América. ¿Quiénes construían los puertos? ¿Quiénes construían las carreteras? ¿Quiénes construían las casas? Eran los esclavos. ¿Quiénes hacían el servicio doméstico? O sea, ¿a quién cuidaba a los niños? ¿Quién hacía la comida? ¿Quién hacía el mercado? Eran los esclavos. Entonces, los esclavos éramos parte de la economía de la colonia española en las Américas. Y éramos elementos absolutamente importantes. El problema fue que esto impactó en las condiciones de negación de la humanidad y de los derechos de los mismos africanos que fueron convertidos en negros y luego en esclavos. El proceso de esclavización duró aproximadamente 4 siglos. Un cálculo prudente sostiene que solo a América llegaron 9.5 millones de hombres, mujeres y niños afros que fueron tratados de forma inhumana. En el 2015 todavía quedan secuelas de discriminación, injusticia y maltrato. Algunas personas han entrado a los supermercados y en las cajas no veo a un afrodescendiente.
Y uno ni siquiera se pregunta por qué no hay un afrodescendiente. Entonces uno empieza a naturalizar las posiciones de los sujetos en el espacio público. Y eso es la mejor forma de discriminación. Tienen un menor acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos. Lo que es peor todavía, tiene poco también limitado acceso a la justicia y mucha violencia policial en contra de los afros. Es por esto que el año pasado la Organización de Naciones Unidas declaró el Decenio Afro, con el objetivo de que todos los Estados miembros, durante 10 años, desde el 2015 hasta el 2024, implementen políticas públicas y generen conciencia en la población sobre la igualdad de los derechos de los afrodescendientes. Para mí, el decenio es un momento, es una excusa, es una circunstancia geopolítica que permite repensar la problemática de los afrodescendientes en el mundo, una problemática de negación de derechos ciudadanos, de derechos humanos, pero también el decenio es un nuevo momento de lucha del movimiento social. En el caso particular del Ecuador, por ejemplo, se constituyó una mesa del decenio porque precisamente esa vinculación entre Estado y sociedad civil, especialmente en estos temas, ayudan a que efectivamente se profundice y se logre cumplir con esos objetivos que están planteados en el decenio. Viajamos a Perú, al pueblo de Cañete, a las orillas del mar, para conocer a Susana Baca, una de las más grandes representantes de la música afroperuana. Ganadora de 2 Grammys latinos, en sus 50 años de carrera ha logrado popularizar canciones que hablan de la realidad de los negros en el mundo, como María Landó. Ella recuerda la realidad social de los afros. Han sido espacios de mucho desconcierto. No han logrado la liberación de la gente y hay mucho retraso todavía. Y es el colonialismo que ha traído muchas dificultades. En América, 200 millones de personas se consideran descendientes de africanos. Según el censo del 2001, la población afrodescendiente es del 7,2%. Los afrodescendientes son los que históricamente tienen la tasa de desempleo más alta del país. Lo que hay que hacer es un golpe muy fuerte a las desigualdades creadas por etnicidad y por raza. Hay necesidad de información en temas de educación, de acceso a la salud, de acceso a la justicia, y eso sin duda va a ayudar por una parte, a identificar exactamente cuál es la situación de la población afro, y eso va a permitir el diseño de políticas públicas que respondan a esas necesidades específicas o particulares de la población afro. 193 estados pertenecen a la ONU. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, los miembros son países amantes de la paz y comprometidos con las normas acordadas por la organización. De esta forma, aunque no existe una manera legal para lograr que los miembros de Naciones Unidas cumplan con el decenio, hay una obligación moral por parte de los gobiernos. Reconocimiento, justicia y desarrollo son los 3 ejes que se espera reforzar con el decenio afro. John Antón, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales, nos explica de qué se trata cada uno. Queremos reconocimiento para que nos vean en las industrias culturales, nos vean en la educación, nos vean en los textos escolares. Justicia, que no exista ningún acto de discriminación racial que quede impune, que el afrodescendiente no sea mirado con sospecha racial, sino que la justicia cobije a todos por igual. Queremos ver jóvenes en nuestras universidades, queremos ver jóvenes y personas afrodescendientes ocupando posiciones importantes en el espacio público. En última, el desarrollo es ciudadanía. Para hacerlo, el gobierno ecuatoriano impulsa transformaciones jurídicas y administrativas fundamentales. No se trata de una reparación monetaria, se trata de una reparación que va anclada a lo que es el ejercicio de la política pública, y eso te permite ir generando desde la política pública erradicación de racismo y discriminación, te permite generar también inclusión de aquellos sectores históricamente discriminados. Apoyar este cambio desde las altas esferas legislativas es un paso para lograr la igualdad y la justicia con el pueblo afro. En el mundo, nuestras sociedades todavía siguen siendo sociedades desiguales. Hace falta poder consolidar mucho más la política pública que permita que los afrodescendientes, las afrodescendientes
en el contexto de cada una de las sociedades pueda sentirse más incluido, reconocido. Susana nos recibió con los brazos abiertos y las ideas claras. Sabe que el camino para los afrodescendientes es difícil y que la única manera de alivianarlo es demostrando lo valioso de su cultura y el aporte de los negros. Reconocernos es muy importante. De ese reconocimiento, de sentirnos que somos como hermanos. Este decenio es justamente reconocernos como países mestizos, todos con sus particularidades y sus creencias y sus maneras de ser y las culturas que reúne cada país. Todo esto hace que somos una fuerza que estamos reconociéndonos, viéndonos como espejos en el otro. Ser afrodescendiente no significa tener la piel oscura. La cultura, la tradición y la historia son fuertes componentes de los negros, como quieren seguir llamándose, pero de forma fraterna y no despectiva. La gente puede utilizar el concepto negro, pero me gustaría que lo utilizaran como lo utiliza Marcus Garvey, con la N mayúscula, es decir, un negro emancipado, un negro que se piense a sí mismo, capaz de interrogar y que no naturaliza ni normaliza la inferioridad ni el racismo. El baile, la música, el arte y la palabra han sido su característica desde tiempos ancestrales. Sin embargo, los afrodescendientes quieren ser reconocidos más allá de eso. Pero debemos explorar otros escenarios como en la vida económica, la vida política, ¿sí? La vida tecnológica. Quiero de que hayan fuerza de ejemplo en los ministerios, con ministros. Veamos a un afrodescendiente manejando un avión, que de un afrodescendiente sea empresario. Queremos que una afrodescendiente sea científica de la NASA. Esas son fuerzas del ejemplo. Reconocer, examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias. Las expresiones artísticas y culturales del pueblo afro son sin duda un despliegue de talento, armonía y ancestralidad. Pese a toda la historia de dolor que enfrentaron desde su salida de África, nunca perdieron la conexión con sus raíces. Por ello, en este decenio, el aspecto cultural es tan importante como la justicia y el desarrollo. La marea suben a Martín, con la vaciante lo bajarán. La marea suben a Martín, con la vaciante lo bajarán. La cultura afro es una de las más completas dentro de los pueblos y nacionalidades. La diversidad de ritmos, rituales, danzas, poesía, lírica y prosa son en la mayoría de casos una herramienta de liberación. En Ecuador, la provincia con mayor población afrodescendiente es Esmeraldas, en donde los negros, después de naufragar frente a sus costas, fundaron un palenque y se instalaron para vivir libres sin permitir el ingreso de los españoles. Así inició el reino de los Zambos. En ese palenque se atrincheraron y no dejaban entrar a los españoles. Allí formaron el reino de los Zambos para ellos defenderse. Por eso que la provincia de Esmeraldas no tuvo una esclavitud marcada. Las mujeres y los hombres luchaban para salir de esa grande mina y llegar a un solo palenque para poder trabajar. No importaba de dónde fuera el negro. Dentro de su palenque ellos tenían su espacio. Rescatar la historia del pueblo afro, sus héroes y heroínas, analizar todos sus procesos de lucha social, es uno de los primeros pasos para reconocernos como una sociedad que construye ciudadanía. El tema cultural es esencial y es uno de los llamados que hace este decenio, ¿verdad? Que rescatemos esa herencia cultural. Los estados estamos llamados y hemos sido instados a promover políticas públicas que eliminen la discriminación hacia el pueblo afro, políticas públicas que mejoren la calidad de vida y políticas públicas que le permitan a toda la sociedad reconocer todo el aporte que hace el pueblo afrodescendiente al desarrollo de los países. Existen grandes embajadores culturales dentro del pueblo afro. Escritores, poetas, cimarronas han trabajado con la palabra para grabar en el papel y en el alma de quienes los leen el sentimiento de un pueblo que fue esclavizado, pero nunca conquistado.
La marimba es un instrumento característico de Esmeraldas. Su fabricación conlleva una serie de conocimientos ancestrales que pueden perderse en la modernidad. Por eso, los jóvenes de madera metálicos hacen marimbas de forma tradicional y cantan la música afro desde el respeto a sus raíces. Madera Metálico nace en el año 97 de la idea de 3 jóvenes con ganas de hacer música, de continuar con lo que es la cultura afro-esmeraldeña, ¿no? Nos dedicamos a investigar a los abuelos, a los viejos, a la gente adulta del pueblo. Entonces, a través de todas las investigaciones, aprendimos a construir la marimba tradicional, los bombos, los cununos y asimismo la historia de la música tradicional afroesmeraldeña. Estos jóvenes aportan con su trabajo al reconocimiento de su cultura desde una mirada alegre y dignificante. Otro de los lugares con un alto porcentaje de población afro es el Chota, o Valle de Coangue, que en lengua nativa quiere decir Valle de la Muerte. Y también es cuna de grandes talentos, como las Tres Marías, que desde pequeñas cantan música tradicional y bailan la bomba. Nos destresamos, nos alegramos, dar gusto a la gente, porque a mí me gusta cuando estoy cantando, que bailen, ahí estoy contenta. Ahí tengo más ritmo y toco más lindo. Digo, si no bailan, yo no canto. La protección, el respeto y la inclusión de la cultura afro es un fuerte componente de las recomendaciones que hace Naciones Unidas a sus Estados miembros. Nosotros tenemos un desafío como Ecuador, la cumbre ASA, que se llama 2016. Esta cumbre va a reunir a los presidentes de África y a los presidentes de UNASUR. Siempre que hay la cumbre de presidentes, una cumbre de presidentes, también se organizan eventos paralelos de las organizaciones sociales. Tenemos que dar un salto de lo artístico a lo cultural. Cultura es eso, es mirar y encontrarnos con los diferentes y a partir de eso construir nuestras propuestas, ¿no? Y las políticas públicas internacionales en el caso de la Cancillería. Por eso que estamos luchando y estamos diciendo que los derechos se los toman, no se los mendigan. Todos estos esfuerzos intentan promover un mayor conocimiento y respeto de la herencia y cultura de los afrodescendientes. Es importante mencionar que el próximo año se inaugura la Cumbre de ASA, un gran esfuerzo para fortalecer las relaciones entre África y América del Sur. Ecuador será la sede de esta cuarta cumbre que se realizará en 2016. A nuestro pueblo afroecuatoriano lo hemos relacionado siempre con la alegría, con la gastronomía, con el folclore, la música y el deporte, en especial el fútbol. Pero ser afroecuatoriano es mucho más que un gol, que una marimba esmeraldeña o que una buena bomba del Chota. Es una comunidad que representa una herencia histórica de lucha contra la discriminación y que además tiene en su sangre el don del trabajo y el emprendimiento. Conozcamos más de la importante labor de nuestro pueblo en el ámbito educativo y en el de emprendimientos productivos. Como parte de su herencia ancestral, los ciudadanos afroecuatorianos de la provincia de Esmeraldas, en una continua búsqueda de mejorar su calidad de vida, diariamente demuestran que con tesón, inteligencia y mucha pasión se puede salir adelante sin depender del Estado ni de las dádivas de la empresa privada. Recorrimos pequeñas poblaciones cerca del Cantón San Lorenzo en la provincia verde. Ella es Inés Morales, una educadora comprometida con su pueblo, con sus raíces. Vive en San Lorenzo y se desplaza todos los días hasta Carondelet, una pequeña parroquia donde imparte clases de una materia muy pertinente para este momento histórico, la etnoeducación afroecuatoriana. Bien, buen día señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? La educación es un proceso de enseñanza a aprendizaje, ¿verdad? En Carondelet, la escuela ha sido levantada con autogestión. Para los cerca de 1.500 habitantes del sector, Inés es un referente de organización y liderazgo comunitario. Pero no solo desde las aulas se reivindica el pueblo afroecuatoriano, sino también desde el campo. Muchos, con sus ganas de ser mejores agricultores, redescubrieron un producto emblemático para el Ecuador, el cacao.
Hace 15 años nació Aprocane, Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas, un proyecto que más que un sueño es una dulce realidad. Se ha dicho de que los negros o los afrodescendientes no nos gusta organizarnos. Ese mito hay que sacarlo. Y es que el cacao es un producto importante para la economía nacional. En los últimos años ha recibido varios premios tanto por su cultivo como por los productos elaborados. Esta fruta tropical es muy apetecida en el mercado internacional. Poder vender y promocionar y ofrecer un cacao de buena calidad. Porque yo sé que cuando yo presento algo de buena calidad tengo opción a poner precio, a negociar precio y que me paguen también un buen precio. Uno de los oficios más sacrificados es la recolección de conchas. En el norte de Esmeraldas, el manglar es la fuente de sustento de varias comunidades. Una de ellas es Tambillo, parroquia ubicada a unos 30 minutos de San Lorenzo. Se llega únicamente en lancha. Para mejorar las condiciones de vida de las decenas de familias que aquí habitan, algunos concheros afroecuatorianos han decidido organizarse para estandarizar la comercialización de este producto. Alberto Cortés, dirigente principal de los concheros, nos comenta cómo se vendía la concha años atrás. Antes conchábamos individualmente, como lo dije antes, y cada quien vendía por su cuenta, vendía el producto. Entonces, ahora con la organización vendemos de nivel asociativo y hemos conseguido que el intermediario nos ponga un mejor precio. El intermediario ya no influye mucho dentro de nuestros concheros. Los emprendedores de Esmeraldas tienen como objetivo dejar de negociar con intermediarios, ya que según su experiencia, eran ellos quienes controlaban los precios. Antes los intermediarios prácticamente, decirlo así, sin ningún rodeo, estafaban al productor. A tal punto que ahora ya como organización nos hemos convertido en unos reguladores de precios. Precio justo y peso justo. Aprocane ha logrado establecer precios justos para los finqueros que están asociados y con estos ingresos lograr que las familias se capitalicen. Además, colaboran con el empoderamiento de sus tierras ancestrales, ya que muchas de ellas quedaron abandonadas por la migración o estuvieron afectadas por la tala ilegal de madera. Para la nacionalidad afrodescendiente, la construcción de la identidad se fundamenta principalmente en el estudio de su historia, de sus tradiciones orales y musicales. Profe Inés Morales, quiero saber qué significa en educación. Es esa herramienta que nos facilita conocernos nosotros mismos y que los otros nos conozcan quiénes somos, dónde estamos, qué queremos. Desde hace varios años, esta maestra ha trabajado en la eliminación de los obstáculos que eventualmente impiden el acceso a la justicia, al desarrollo, a los servicios básicos y a la educación formal de su gente. Si callamos, que eso es interesante, nuestro silencio duplicará el dolor de nuestros ancestros, decía el maestro Juan. Y no podemos hacer que ese dolor de esos ancestros que murieron con la esperanza de vernos un pueblo desarrollado, producto de un silencio nuestro, siga más bien duplicando el dolor de ellos. En la provincia Verde se produce cacao fino de aroma, una de las variedades más apreciadas a nivel global por su delicado sabor. Es la materia prima de los chocolates más finos del mundo. Hoy la organización está exportando cacao a Suiza. Sí, la primera exportación que nosotros hicimos a Suiza, pero no fue grande. Fue una importación de 12 toneladas, .5. Y es así logramos hacer un convenio con nuestro comprador por 10 años. Y después nos pusimos como meta exportar por el puerto de Esmeralda. Son ellos quienes directamente negocian con sus clientes. Hace muchos años comenzaron enviando pocos quintales de pepas de cacao, pero ahora están exportando hasta 200 toneladas anuales. El objetivo de muchos emprendedores en Esmeraldas no es solo ganar dinero y crear empresas propias, sino defender los derechos de los suyos a través de la productividad, conseguir precios justos y defender sus tierras ancestrales. Pero, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las agrupaciones dedicadas a la recolección de concha y al cultivo de cacao fino de aroma? Como mujeres. Sí, obtener ingresos rápidos luego de la cosecha del cacao o después de la extracción de las conchas hace una década era motivo de conflicto para los dirigentes. En nuestra comunidad siempre ha existido el yo personal, entonces ha sido difícil organizar a los compañeros en el sentido de decirles que organizados podemos conseguir un mejor mañana, podemos conseguir un mejor precio para nuestra concha. Ha sido difícil, pero no es imposible.
Para Olivia, llegar a ser la primera directora de Aprocane fue en su momento un verdadero logro, ya que tuvo que superar el machismo de su entorno. Eso fue lo más difícil, lograr que una mujer participara en una reunión fue costoso. Pero cuando me involucré y vi la realidad de cada familia, de cada problema que teníamos, de cada vez que nos pagaban unos precios que no merecíamos, entonces eso me permitió involucrarme tanto, sinceramente, que yo digo que doy el 95% de mi tiempo en los procesos organizativos. Esta es una de las millones de mazorcas de cacao fino de aroma que se están produciendo en las fincas esmeraldeñas. Definitivamente posee un sabor insuperable, y es que un árbol de cacao puede vivir más de 100 años. Las agrupaciones de cacaoteros necesitan de un relevo generacional. En Esmeraldas ya se imparten talleres donde se comparten conocimientos acerca de enfermedades comunes de las plantas, manejo del cultivo por hectárea, cómo injertar un árbol, entre otros. Para constatar el duro trabajo que realizan los concheros del norte de Esmeraldas, fuimos a la zona del manglar cerca de Tambillo. Es preciso enlodarse para extraer, en el peor de los casos, al menos 100 conchas, lo que le representa $8 de ganancia al día. Esto significa que un conchero podría ganar $160 al mes. De ahí que el sacrificio es mayor para tratar de duplicar sus ingresos. Uno de los logros alcanzados por la organización de concheros ha sido el acuerdo para respetar la comercialización de las conchas dependiendo del tamaño. Debemos conservar nuestro sistema, nuestro manglar, nuestras conchas, porque es un producto que está en peligro de extinción y por eso estamos haciendo una recolección responsable de la captura de 4.5. La 4.5 para abajo es la que reproduce. Entonces sacamos las 200 conchas y las que no nos las reciben la volvemos a echar al manglar para así tener un recurso sustentable. Es decir, que las conchas prietas de 4.5 centímetros del tamaño de la palma de la mano son las que se deben comercializar, ya que las más pequeñas son las encargadas de repoblar el ecosistema y así mantener un recurso sustentable en el tiempo. De seguro, nadie se ha puesto a pensar que el enorme esfuerzo realizado por los concheros es lo que nos permite disfrutar de un delicioso manjar directamente recolectado del manglar. Por ahora, Aprocane únicamente produce pasta de cacao y materia prima para la elaboración de algunas barras de chocolate. Sin embargo, están seguros que con más tiempo y una mayor cantidad de socios pueden alcanzar lo que se proponen. En el 2020 tenemos que estar vendiendo chocolate en barra. Inés, por su parte, seguirá trabajando en las bases, en la formación académica y, ¿por qué no?, en la capacitación de nuevos líderes afroecuatorianos. Hay que saber aprender. Aún muchos afrodescendientes son vulnerables económicamente en nuestro país. Para cambiar esta realidad, el Estado ecuatoriano está comprometido con garantizar un tratamiento inclusivo a nuestros hermanos, comenzando por acciones conjuntas para erradicar la discriminación. Y la única forma de lograrlo es a través de la educación. A continuación, un avance de nuestro programa de la próxima semana. Nuestros niños aprenden. El nombre de esos dos hermanos era Atahualpa. Las maravillas del Ecuador. Estoy viniendo acá en la escuelita porque quiero aprender más de mi país. Su historia, su geografía, su cultura, sus raíces, su identidad. Una cosa básica es que no hablamos en inglés. El programa es completamente en español. Desde las aulas en el exterior, en Nueva York. Nos enseñan cada cosa que hay en el Ecuador. Los hijos de la migración ahora están aprendiendo del Ecuador. Las reflexiones conjuntas por el diseño afro son nuestra oportunidad de agradecer el aporte de la etnia afrodescendiente a lo que hoy somos como sociedad y también de buscar soluciones para temas absurdos como la discriminación, los estereotipos y la violencia. Unamos esfuerzos los pueblos sudamericanos para que todos tengamos el mismo trato y las mismas oportunidades. Nos vemos la próxima semana. Seguimos conectados a nuestras redes sociales. Esto fue Ecuador conmigo. Muchas gracias. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó